Muy buenos días o muy buenas tardes, licenciados. La verdad no sé a qué hora verán este video, por eso menciono los dos saludos. El día de hoy hablaremos sobre los acuerdos de paz y el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Para comenzar, ¿qué son los acuerdos de paz? Son cada uno de los temas que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca negociaron para alcanzar soluciones pacíficas al conflicto armado que duró más de 36 años. Sus negociaciones se dieron en varios países como México, España, Suecia y Noruega. Las negociaciones terminaron con la firma del acuerdo de paz firme y duradera el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de Guatemala. Ahora bien, hablaremos sobre los antecedentes históricos de los acuerdos de paz. Como se mencionaba arriba, se firmaron para finalizar el conflicto armado. ¿Pero qué causas comenzaron el conflicto armado? Pues hay dos, que son la intolerancia y la realidad sociopolítica y económica de Guatemala. También hay antecedentes inmediatos, que son la lucha ideológica y la coyuntura internacional. También podemos hablar de varios aspectos que fueron partícipes del conflicto armado, como lo son aspectos ideológicos, la lucha contra el comunismo, antecedentes aspectos económicos, que son el acceso a la educación, la violencia generalizada. También hay aspectos políticos, el autoritarismo, procesos antidemocráticos, las relaciones conflictivas entre Estado y sociedad. También hay aspectos étnicos, que son el proceso de ladinización, rechazo de multiculturalidad y el racismo como expresión ideológica. Y por último, los aspectos religiosos, que son las nuevas modalidades de religión que surgieron y las costumbres de los pueblos indígenas. Objetivo de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz tienen como objetivo terminar el conflicto armado, para luego comenzar una construcción de paz entre todo el pueblo guatemalteco. También tiene como objetivo promover, proteger y garantizar los derechos a toda la sociedad guatemalteca. Importancia de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz y la insistencia por sus negociaciones son un ejercicio en defensa de los derechos humanos, debido a que las principales víctimas de las guerras siempre son personas civiles y soldados. Ahora hablaremos sobre el acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas. Los principales aspectos de los que habla este acuerdo son: el tema de identidad y derechos de los pueblos indígenas constituye un punto fundamental y de trascendencia histórica para el presente y futuro de Guatemala. Los pueblos indígenas incluyen al pueblo maya, garífuna y xinca. La nación guatemalteca tiene un carácter multicultural, multiétnico y plurilingüe. Los pueblos indígenas han sido sometidos a altos niveles de discriminación y padecen de tratos y de condiciones desiguales. Esta realidad histórica sigue afectando a dichos pueblos, negándoles el pleno ejercicio de sus derechos. Derechos que reconoce el acuerdo: derechos de la mujer indígena, derechos culturales, derechos civiles, políticos, sociales y económicos, derechos relativos a la tierra de los pueblos indígenas. Logros en materia que han alcanzado los acuerdos de paz. Guatemala ha alcanzado grandes logros importantes en reformas en salud, educación y creación de instituciones públicas como parte del cumplimiento de dichos acuerdos. En educación, uno de los ejes principales del gobierno es que se creó un viceministerio que trabaja para la educación bilingüe intercultural y la Dirección de Educación Bilingüe Intercultural en el interior del país. Debemos resaltar también la inclusión en el Currículum Nacional de Educación, el eje de diversidad cultural y las becas educativas para las niñas para que continúen en el sistema público. Noticias sobre los acuerdos de paz. Según Diario La Hora y algunas personas consultadas han visto avances sobre el tema.
Ahorita les leeré algunos de los avances que se han logrado. La identificación de cementerios clandestinos y la realización de exhumaciones en los destacamentos militares debido a las investigaciones del Ministerio Público y las órdenes judiciales competentes. Aplicación de leyes y convenios internacionales en materia de derechos humanos en las sentencias condenatorias contra los responsables de delitos graves ocurridos durante el conflicto armado. Conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno cada 25 de febrero. El reconocimiento y respeto a la identidad y derechos culturales de los pueblos indígenas, tal como el uso del idioma materno y vestimentas propias en la escuela y la implementación de la enseñanza bilingüe intercultural. Acciones para que los acuerdos de paz se hagan realidad. Una de las acciones sería realizar campañas de capacitación para las personas más vulnerables y se les dé a conocer de los derechos que gozan. 2. Que el peso de la ley sea equitativo, ya que hay condenas que no tienen nada que ver con el caso que se está dando. 3. Esta es en consideración propia, la eliminación total de la discriminación, ya que el problema de discriminación es muy grave, ya que la mayoría del pueblo no goza, ¿cómo podría decir?, equitativamente de sus derechos. Y también las potencialidades políticas, económicas y entre otras no pueden desenvolverse en gran magnitud. Conclusiones del tema. El desarrollo de una cultura de tolerancia y de respeto a la ley requiere el esfuerzo de todos. Las leyes aprobadas representan un avance en la ruta señalada por los acuerdos de paz y las convenciones internacionales ratificadas por el Estado guatemalteco. Sin embargo, su implementación representa un gran desafío no solo para las mujeres guatemaltecas, sino para la población en general. Los avances de los acuerdos de paz son mínimos, principalmente en lo relativo de problemas de gran envergadura y de larga data, tales como la propiedad de la tierra y la discriminación hacia los pueblos indígenas y las mujeres, que requieren de cambios estructurales y de procesos socioculturales y educativos que demandan esfuerzos complejos y de largo plazo. Esta fue mi pequeña exposición, espero que haya sido de su agrado. Gracias.